Raymond. Bienvenido, David, a este programa. Dios te bendiga y pues saluda al pueblo que está ahí pendiente. Dios te bendiga, Pastor Vidal Alvarado, querido Pa. Sonia, un gusto tenerte acá en la República de El Salvador, en Centroamérica, por primera vez. Y un verdadero privilegio para mí poderme reencontrar con ustedes, amigos televidentes, en el mundo entero, a través de Cristo, Refugio en la Tempestad, en estos que son sus 25 aniversarios de fundación. Muchas gracias, Pastor. Hermana Sonia, gracias por estar en este programa aquí en San Miguel, El Salvador, Centroamérica. Así que bienvenida y dejamos para que salude el pueblo del Señor. Muchísimas gracias, Pastor, por invitarme. Shalom, Davidcito. Y sí, es interesante ver este país. Nunca lo vi, es mi primera vez aquí. Así que estoy muy contenta. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a Dios por nuestros hermanos que están aquí, estamos en este programa y hoy dijimos que íbamos a estar viendo la parte de la historia de Esther y qué más, el holocausto. Bueno, vamos a tocar algunos puntos de referencia, Pastor. Justamente queríamos hablar con Sonia de lo que le ha tocado vivir al pueblo de Israel a lo largo de la historia antes de su contemporaneidad, es decir, antes de la refundación del Estado judío de Israel, acontecida el 14 de mayo de 1948, el 5 de Iyar en el calendario hebreo. Israel ha entrado en una etapa de modernidad, de actualidad. Es el Estado más moderno y más desarrollado del Medio Oriente, avanza a pasos agigantados. Recientemente Tel Aviv fue nombrada la ciudad más cara del mundo, su economía se ha disparado. Con Sonia hablábamos internamente, la economía, pese a la pandemia, ha crecido de una manera impresionante en Israel. Pero Israel ha venido saliendo de una situación terrible antes de la creación del Estado. Vivió una etapa tremendamente dolorosa, le costó la vida a 6 millones de judíos que perecieron en los campos de exterminio de la Europa dominada por los nazis. Y con este preámbulo creo que con Sonia podríamos tocar algunos puntos que serían importantes. Bien, vamos a empezar, hermana Sonia, con esta historia de Esther. Ahora, ¿qué papel juega Mardoqueo en todo esto? Porque Mardoqueo, empezando, pues se fue una de las piezas fundamentales para que ella llegara al reino. ¿Cómo ve esto usted? Mardoqueo, bueno, verdaderamente Esther, primero que nada no se llamaba Esther, se llamaba Adasa. Adasa. ¿Y qué es lo que pasó? Es que el rey persa en ese momento necesitaba una mujer nueva. La mujer que él tenía, Vashti, no le hizo caso en algo importante. Entonces empezó a buscar una mujer nueva. Y qué es lo que pasa es que Adasa, que después pasó a ser Esther, estaba bajo el tutelaje de su tío, que se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo es el que le dice a Esther: no digas de dónde vienes, ¿sí? No digas que vos perteneces al pueblo judío. Y le cambió el nombre, Mardoqueo mismo le cambió el nombre de Adasa a Esther. Yeah. Ahora, pero según la parte de los judíos, Mardoqueo tenía algún cargo de qué tribu podía haber sido, o para qué. Pues él fue pieza importante para incluso llegar a liberar al pueblo de Israel, porque estaban ya en... Creo que era un benjamita, ¿no, David? No, era descendiente del rey David. De hecho, de la tribu de Benjamín, tienes toda la razón. Sí. Descendiente del rey Saúl, directo. Eran descendencia del rey Saúl, y se repite una historia muy interesante en el libro de Esther, un prototipo que generaciones anteriores, por ejemplo, la nación de Israel había vivido una situación muy difícil. Recordarán ustedes que Dios le dijo al rey Saúl que exterminara a los descendientes de Agag, a los agageos. Y Saúl desobedece, mata a todos, pero deja vivo al rey. Y descendiente de esa noche, que lo dejó vivo, sobrevive gracias, muy amable, descendió Agag.
dejó descendencia, y de esa descendencia llegó Amán, el que después causó el problema a la nación de Israel. O sea, estamos viendo dos descendencias que se enfrentan en el futuro después nuevamente. Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, lo repito una vez más, perdón la distracción, descendiente del rey Saúl es Mardoqueo, y descendiente de Agag es Amán el perverso, Amán. Es sorprendente porque se encuentran como 10 generaciones después. ¿Qué es lo que quiso Dios evitar? Cuando Dios le dice a Saúl, extermina a todos, aún mátalo al rey, Dios sabía lo que iba a venir. Está hablando de los amalequitas. Claro, y eso es más atrás. Cuando uno revisa la ascendencia del rey de Agag, era descendiente de Amalek, al cual Dios había dicho que había que exterminar, borrar su memoria de debajo del cielo. Y no lo hizo. Y no hizo la nación de Israel eso. De hecho, la Biblia advierte en Deuteronomio que la guerra continuaría por todas las generaciones entre Israel y los amalecitas. Y los amalecitas son descendientes de Saúl o de Edom. Eso también va más atrás todavía. Pero podemos ver una guerra de enfrentamiento generacional, pero que esto se ha venido alargando, porque en honor a la verdad, cuando uno mira descendencia de todos estos pueblos, uno de ellos es Germania, Alemania, es descendiente de la casa de Saúl y descendiente de la casa de Agag. Es sorprendente, los gomerianos, y de allí se levanta ya la época nazi. Pretender tal vez en este momento entrar en una explicación detallada del libro de Esther, que nos vemos un poquitico sorprendidos, no pensábamos desarrollar el tema ahorita acá, porque son muchas diapositivas y el tiempo en una hora no nos alcanzaría. De hecho, mañana en la conferencia vamos a tocar en detalle muchos aspectos sobre esto, por eso la invitación a que mañana puedan asistir a las conferencias en la iglesia, Cristo Refugio en la Tempestad, porque tanto Sonia como yo estaremos llevando dos temas totalmente diferentes, pero a la vez complementarios entre sí. Ahí van a poder ustedes ver este tema de la reina Esther y se van a dar cuenta cómo la reina Esther profetizó en su propio libro con su puño y letra, profetizó la ascensión de Hitler y de sus 10 lugartenientes. Es una cosa que uno queda sorprendido. El reino de Esther, el libro de Esther esconde muchos secretos. Por eso la prédica de Sonia será mañana, los secretos de la reina Esther, donde ahí ustedes van a poder ver todos los misterios que se esconden en este libro, del cual, por cierto, casi queda fuera de la Biblia, porque decían, no aparece el nombre de Dios por ningún lado en este libro, entonces ¿cómo lo vamos a meter en la Biblia? Pero cuando uno ve, y mañana lo vamos a mostrar en detalle, textos, versículos como Esther 1:20, Esther 5:4, Esther 5:13, Esther 7:7, pero en el hebreo se van a dar cuenta que el nombre de Dios estaba escondido exactamente con sus 4 letras, con las cuales el nombre Esther es un nombre que involucra muchas cosas. La palabra viene del hebreo satar, no satán, satar, con R al final, que significa como misterio, desentrañar un misterio. Y es curioso que la palabra estrella, por ejemplo, o misterio, en varios idiomas mantiene lo que en el hebreo se llama el shoresh, la misma raíz, STR, estrella, estar, estern, en cualquier idioma. Es muy llamativo. Ahora, el nombre Esther también ha sido asociado a una diosa persa, la diosa Ishtar, o a la cual se asoció a la reina Esther. Hay que entender, y esto quiero que quede claro, muchos de los personajes bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tenían un nombre hebreo y un nombre gentil. El nombre hebreo para Pablo era Shaul, Shaul de Tarso, Pablo como gentil. Kefa era el nombre hebreo de Pedro, Pedro para los gentiles, Kefa para los otros. Y te puedes dar cuenta de un montón de casos en la Biblia. Daniel era llamado Daniel por los judíos, pero era Belsasar, conocido por los babilonios. O sea, es una costumbre que el pueblo judío nosotros llevemos un nombre ante la comunidad judía y un nombre con el cual se nos conoce ante la sociedad gentil. Esos detalles mañana también los vamos a puntualizar. No, yo creo que va a estar muy interesante para mañana todo esto, porque vemos tantas cosas en esto ahí. Por ejemplo, la pregunta que pues, si no hubiera sido Mardoqueo que se esfuerza para llevar a Esther, viendo así un poco literal la situación, llevar a Esther al reinado y que la reina le desobedeciera al rey y todo esto que se fue dando, a ver cómo hubiera sido la salvación de los judíos, porque como ya ahí estaban ya condenados a terminar el pueblo judío, pero ya Dios tenía a aquella mujer ahí. Por eso cuando Samuel le pide a Saúl que mate a todos los amalequitas y Saúl no obedece,
Dios dijo, yo voy a tener una contienda en contra de Amalek por generación en generación. Y esto es exactamente lo que nos pasó con esta historia de Esther en el tiempo de en Persia, ¿sí? Con la historia de los nazis también, ¿sí? Tenemos una batalla verdaderamente con los amalequitas de generación en generación, ¿sí? Dios quiso deshacerse de ellos, pero no pasó. Ese es el problema. La desobediencia de Saúl le creó un problema de sobrevivencia a Israel hasta este día. Mire, esto es bien interesante. Amalek era el nieto de Esaú, el enemigo de Jacob. Pelearon desde el vientre. Es más, la descendencia viene, el papá de Amalek era Elifaz el temanita, uno de los amigos de Job. Ahí podemos ver el enganche, vemos a Amalek, a Elifaz el temanita que peleaba con Job y discutía, y por encima ya viene descendiente Esaú, que es el padre, ¿verdad?, de toda esa, el padre genealógico de ese pueblo. Esaú, Elifaz, Amalek, Agag, y de ahí vienen Amán el perverso, y después esa descendencia llegó, curiosamente, hasta los alemanes en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y eso quiere decir que también los amalecitas querían terminar con el pueblo de Israel. Sí, señor. Ellos querían aniquilar el pueblo de Israel. Y fíjense que qué es lo que tenemos hoy en día también. Irán hoy en día está diciendo que quieren aniquilar al pueblo de Israel. Fíjense cuántos miles de años, es 2500 años atrás, después del libro de Esther fue escrito, y todavía nos están diciendo lo mismo. Y el mismo pueblo. Y el mismo pueblo. Los persas. Los persas, increíble. O sea, no todo el pueblo persa, sí, hay muchos persas que están viniendo a la fe. Miles, cientos de miles de persas están viniendo a la fe y aman al pueblo de Israel. Pero los líderes de persas, los líderes de Irán, que son musulmanes, ¿sí? Chiitas, odian al pueblo de Israel y quieren aniquilar al pueblo de Israel. ¿Y de dónde viene esa descendencia? De Amalek. De Amalek. Amalek, claro, definitivamente el pueblo persa, el pueblo iraní, es un pueblo que hasta el momento está dividido internamente, porque hay mucha gente que está siendo perseguida y es opositora al actual régimen tiránico de los ayatolás, los líderes religiosos, los clérigos islámicos chiitas que gobiernan Irán con el único objetivo de desarrollar armamento nuclear con el fin de acabar a Israel. Uno tiene que entender que, chévere esa música, tiene que entender que el conflicto entre Irán e Israel es una réplica del conflicto que se presentó en el mismo imperio persa en los días de la reina Esther, donde, claro, el que encabezó todo esto fue Amán, ¿no? El que tramó toda la destrucción de los judíos por un odio visceral que tuvo contra un solo judío, Mordejai o Mardoqueo, que se negaba a postrarse delante de él porque sería idolatría. Eso generó el ensañamiento de Amán contra todo el pueblo judío. Por la bronca contra uno, se ensañó contra el resto de la nación. Y casi nos lleva a un exterminio inevitable. Sí, porque para ese tiempo ya, si no hubiera sido la participación, o sea, la acción de Esther de exponerse a dar la vida, porque cuando el rey no le llamaba ni nada, y si no se acercaba tenía que, o sea, si se acercaba sin ser llamada, se ponía a la muerte. Entonces, y él tuvo que hacer eso para poder liberar la sentencia que había contra el pueblo de Israel. O sea que allí iba a terminar todo, como quien dice, vamos a terminar con Israel y ya no va a haber más. Eso es lo que ellos quieren. Ajá. Y desde el principio, y sigue todavía esto vigente. Siguen en lo mismo. Y fíjense que hoy en día nosotros no bordeamos Irán. Irán está a 1000 kilómetros de nosotros. Y de todas maneras ese odio aberrante que nos tienen, ¿sí? Que es impresionante. Tremendo, ¿verdad? Yo creo que mañana se va a entrar un poquito más en detalle sobre todo esto, pero yo sí creo que esto nos muestra que de veras Dios siempre ha estado defendiendo a su pueblo. Sí. Nunca se ha apartado Dios de esto, porque esto no solamente estos han querido terminar con el pueblo de Israel, pues ese es el papel del diablo. El diablo no quisiera que existiera Israel, ¿verdad?
el pueblo de Israel y todo, cuántos conflictos, cuántas cosas, pero que siempre hemos visto la mano de Dios y como dice su palabra, que es más fácil que le toquen a la niña de su ojo que toquen a Israel. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a saber que este pueblo es un pueblo especial, ¿verdad? Que si bien es cierto, por su desobediencia va a pasar por la gran tribulación y todo eso, pero que siempre la atención de Dios ha estado sobre ese pueblo. Ahora, aquí tenemos personajes, yo admiro este interés como Mardoqueo, qué inteligencia de hombre, cuando ve que Vasti le falla al rey, que no quiere venir cuando le invita, y luego pues el consejo que le dieron, que la desechara a Vasti, que buscara a otra, y Mardoqueo presentar a esta muchacha que no era ni conocida ni nada. Que halló gracia. Halló gracia y se dejó preparar con humildad. Y tuvo un encuentro con un rey que a la final termina siendo la salvación y la sobrevivencia de toda la nación hasta el día de hoy. De hecho, la reina Esther figura aún en los anales de la historia de los persas. Es un libro que no solamente se verifica por la Biblia, sino por la mismísima historia. Es sorprendente la historia del imperio persa. Tal es así que el profeta Daniel está enterrado ahí, en la ciudad de Susa. Está enterrado ahí el profeta Daniel, hasta el día de hoy. Tremendo, ¿verdad? Ahora, en el caso suyo, hermana, como historiadora, como todo que ha investigado, guía también en Israel, y ¿qué más tiene por ahí? Un poco de todo. Un poco de... Tiene 4 títulos. ¿Sí? 4 títulos. Pregúntale, que cuente testimonio un poquito. Sí, porque en eso sería la parte, que a eso queríamos llegar, porque en realidad Dios siempre está obrando de una u otra forma. Ahora, usted ha sido judía, israelita de mera, no es que no ha nacido en otro lugar, sino que nació en Israel. Nací en Israel. Mis padres son argentinos y yo nací en Israel y después me llevaron a la Argentina cuando tenía 2 años y medio. Vine a la fe cuando tenía 17 años y a los 18 años me echaron de casa. ¿Usted conoció a Jesús en Argentina o en Israel? En Argentina. Y por eso me echaron de casa. ¿Sus padres? Mis padres, porque no podían aguantar que su hija, siendo judía, crea en Jesús. Entonces me echaron de casa, pensaron que si me mandaban a Israel yo me iba a olvidar de Yeshua completamente. Y por supuesto al revés, porque me encontré con judíos mesiánicos en Israel, me enseñaron las escrituras, o sea, es completamente diferente. Yo me asenté, me afirmé en la fe en Israel. ¿Usted no había leído la Biblia antes? Sí. Antes de creer en Yeshua nunca leí la Biblia, pero un cristiano me regaló en español, mi primera Biblia fue en español, y él estaba sorprendido porque yo no sabía nada de la Biblia. Y él me decía, pero ¿cómo puede ser que no sabes nada de la Biblia? Me decía, este es un libro judío escrito para los judíos, o sea, por los judíos, para los judíos. Me dice, ¿cómo puede ser que vos no lo conocés? El libro más famoso del mundo. Entonces, me regala un libro, me regala una Biblia y yo lo leo de Génesis a Apocalipsis. En 3 meses, me lo leo todo. Y yo no sabía que como muy buena judía no tenía que haber leído el Nuevo Testamento. Solo el Antiguo. Pero lo leí todo. O sea que para los judíos les prohíben leer el Nuevo Testamento. Sí, señor. No, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Ese no es nuestro libro. Eso es... Eso lo miran como tú vieras el libro mormón. Y esa es la parte, por ejemplo, en Israel, todos los habitantes de ahí, ellos son religiosos, pero creen en el Antiguo Testamento, pero con Jesús no quieren tener nada. Ok. Hay muchos cambios que están pasando en la sociedad israelí hoy en día. Primero que nada, 20% de la sociedad
es considerada religiosa, ortodoxa y ultraortodoxa. La mayoría de la población de Israel, 80%, se consideran seculares. Pero el secular en Israel no es lo mismo que un secular acá en Latinoamérica. Porque el secular en Israel sí cree en Dios. No hay, o sea, 80% de la población en Israel cree en el Dios de Israel. Lo único que le falta es Yeshua. ¿Okay? Aceptar el sacrificio de Cristo, porque ellos creen en lo que está plasmado en el Antiguo Testamento. Sí, señor. Entonces, sí, todos los profetas y todo, pero que ya que aparezca un Jesús que anduvo en Galilea, que esto... Bueno, fíjense que Jesús está profetizado en el Antiguo Testamento. Claro. Lo único que Jesús, Yeshua, tenía en su vida era el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no apareció hasta 70 años atrás. 90 años atrás, ¿sí? Diferentes partes del Nuevo Testamento. O sea, lo único que tenía en el Antiguo Testamento, y uno sí puede probar el mesianismo de Yeshua con el Antiguo Testamento. Está lleno de profecías bíblicas con respecto a Yeshua en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y el pueblo de Israel, miren, hace 35 años atrás, yo estaba predicando en Tel Aviv. Me fui a dar folletos a la gente en la calle y casi me matan, me decían, ¿vos sos judía? Decime, ¿vos sos judía? Y yo le digo, sí. ¿Vos no sabés lo que los cristianos nos hicieron durante el Holocausto? O sea, el Holocausto estaba todavía demasiado fresco en el corazón de las personas, y el pueblo de Israel estaba completamente cerrado. Hoy en día no. Hoy en día quieren escuchar, hoy en día están interesados. Y fíjense que fascinante, un grupo de mesiánicos muy educados, rabinos y todo tipo de cosas, tienen una página de internet, y en esa página de internet 500,000 personas entran todos los días. 500,000 personas. Y esta página de internet es en hebreo. Todo en hebreo. De Yeshua, de Jesús. ¿Sí? O sea que es fascinante, fascinante. El pueblo de Israel realmente está abriendo los ojos, ¿sí? De la fe en Yeshua. Hermoso. Tremendo, ¿verdad? Porque la Biblia fue escrita por hebreos, por judíos. Porque ellos escribieron. Se dice, algunos historiadores, que 40 hombres de Dios en diferentes 1600, 1500 años escribieron la Biblia. En 3 continentes, estaban tan lejos, y no se conocían ni uno ni otro, pero que sí eran judíos. Señor, judíos. Entonces quiere que el Nuevo Testamento es escrito también por judíos. Exacto. Pero ahora el problema es que ellos se aferran que solo el Antiguo Testamento. Pero bueno, y te digo, o sea, lo que menciona Sonia, eso es cierto, es digno de destacarse. Las Escrituras prometieron la restauración física de la nación de Israel. Eso ocurre en 1948. Pero a partir de ahí viene la restauración espiritual, de la cual también los profetas hablaron, en la cual el pueblo judío va a abrir los ojos al Mesías Yeshua, van a venir a la fe, y producto de esa conversión es que surgen los 144,000 judíos que serán levantados por Dios en el tiempo de la tribulación. Surgen del seno mismo de la casa de Israel, del mismo pueblo judío, que son levantados por Dios para el final de los tiempos, pero eso es un previo trabajo. De hecho, eso es lo que se está viendo. Y uno de los factores que está llamando mucho la atención en Israel y en el pueblo judío en su totalidad en el mundo entero es el accionar de la mayoría del pueblo evangélico. No todo, lamentablemente, pero sí, felizmente, la mayoría del pueblo evangélico, que demuestra su amor a favor de la nación de Israel. Cuando el pueblo judío ha observado en los conflictos últimos con Hezbollah en el Líbano, o los conflictos armados que se tuvieron contra el Hamas, por ejemplo, en este año, ver cómo la iglesia evangélica latinoamericana, europea y africana salieron a salir a las calles con la bandera de Israel, a orar por Israel. Las redes sociales estaban plagadas por manifestaciones de apoyo por parte del pueblo evangélico, orando y bendiciendo a Israel en medio de semejante conflicto armado.
El pueblo judío se da cuenta, el pueblo judío no es ciego. Y hay que entender que el amor rompe todas las barreras habidas y por haber. El poder del amor es tan grande que derriba cualquier obstáculo ideológico, filosófico, inclusive teológico. Y lo que está pasando en Israel es, ¿por qué los evangélicos aman a Israel y lo defienden? A ver, ¿qué quiere esta gente? ¿De dónde vienen? ¿Por qué hacen esto? Y automáticamente eso está trayendo a miles de judíos a las escrituras, porque el evangélico lo primero que le dice al judío es: yo amo a Israel porque mi Mesías es judío, porque la Biblia que yo leo es judía, porque todo lo que yo tengo ustedes me lo han dado. Entonces el judío queda ahí en la duda, y ahí se cumple la palabra de Dios, que el evangélico está llamado a provocar a celos al judío, a celos, no a ira, a celos, porque durante siglos nos persiguieron en vez de ayudarnos. En vez de predicarnos y testificarnos, nos persiguieron y masacraron. Ahora el pueblo judío tiene una visión como que diferente. Antes, para el pueblo judío, el católico y el evangélico eran la misma cosa. Hoy no. El judío sabe perfectamente que el evangélico no es católico y no es idólatra. Antes es pro-sionista, pro-defensor de Israel. Y eso ha hecho que ahora los judíos escuchen al evangélico hablar. Les interesan las razones de los evangélicos, del por qué aman y defienden a Israel, y de pronto los judíos empiezan a darse cuenta que entre ellos mismos, entre nosotros mismos como pueblo, habemos judíos que abiertamente declaramos que Yeshua es nuestro Mesías. Y por último, como yo lo decía en una conferencia con Sonia y con el embajador de Israel en Ecuador, y qué sé yo, que la dimos hace un tiempito atrás, el judío más famoso de la historia se llama Yeshua. El judío más famoso de toda la historia, es parte de nuestra realidad. El pueblo judío hoy tiene una visión, y en eso Sonia seguramente lo completará, pero historicista y correcta. El pueblo judío entiende que Jesús es un rabino judío, no fue un cura católico, no fue un papa romano, ni fue un pastor evangélico, mucho menos un imán musulmán. Se entiende y se comprende a cabalidad el papel de Yeshua como un rabino. Y lo más llamativo es que miles de personas en Israel están investigando en la bibliografía judía, en la bibliografía histórica de la nación, quién realmente es este personaje tan controversial llamado Yeshua. Existe un reestudio de él como personaje. Antes de darle el tiempo a la hermana Sonia, tenemos ahí la parte de esta situación, pues como dijimos que hombres judíos escribieron todo esto, pero al mismo tiempo la situación de Israel tiene que, lo que íbamos a hablar de la situación de Cornelio, que se nos cruzó aquí la situación, ¿verdad? Que íbamos a hablar de Cornelio y bueno, nos pasamos a tocar este tema que mañana lo vamos a ampliar. Sí. Pero lo que quisiéramos es ver que el pueblo judío, él, pues como dice David, está cada vez mejorando en la parte del conocimiento de quién es Jesús, ¿verdad? Porque Jesucristo, pues piensan, y la otra que yo quería decir es que el pueblo antes podía ver, lo que íbamos a tocar con Cornelio, antes podía haber esa discriminación o todo eso entre los pueblos judíos y gentiles, pero la promesa es que de los dos pueblos iba a ser uno, y ahora ese pueblo uno que es de los judíos, porque si un judío viene aceptando a Cristo, ya no es ni judío ni gentil, sino que es cristiano, que es el pueblo, es un pueblo o sea, salvo, pero la situación es que eso es lo que hace que la iglesia ore por Israel. Allá el salmista dice que oremos por la paz de Jerusalén. Entonces todo el mundo está esperando eso, orar porque para nosotros los judíos sabemos todo, cómo viene y todo, pero al saber que nuestro Cristo, el poderoso, el eterno, fue judío, y ese vivió los 33 años y medio en esta tierra y anduvo como judío, y ahora el ver el pueblo, los israelitas están viendo al pueblo cristiano orar, entonces es por eso, porque ya no somos gente que odia, sino que amamos. Los cristianos hay un cambio, y ese amor nos hace orar, aunque puede ser que nos desprecie y todo, pero nosotros amamos. Entonces es ahí donde el pueblo tiene que ver el cambio
que ya no son aquellos que miraba a Pedro bajar ahí, sino que ya es un pueblo lavado con la sangre del Cordero. Amén. Ese verdaderamente el Espíritu Santo que puede hacer este cambio en las personas, adentro de la persona. Yo conozco una persona, leí un libro que se llama El Hijo de Hamás, no sé si lo ha leído, y esto era un musulmán, un árabe musulmán, que el padre de él empezó una organización terrorista que se llama Hamás. El Señor lo agarró a este chico, le enseñó la Biblia, le cambió el corazón, y ahora él ama al pueblo de Israel. ¿Sí? De terrorista a amar al pueblo de Israel, un cambio tremendo, ¿sí? El único que puede hacer este cambio en el corazón de la persona es Yeshua mismo, claro. Es el Espíritu mismo que cambia a la persona, y porque los evangélicos han recibido el Espíritu Santo lleva a la persona a toda la verdad, como dicen las Escrituras, ¿sí? Y por eso terminan amando al pueblo de Israel, ¿ya? Tremendo, ¿verdad? Porque lo que la vez pasada le comentaba a David, que ya tal vez saliendo un poquito del pueblo de Israel, pero hablando generalmente, aquí en la guerra, cuando tuvimos la guerra, yo estaba predicando todos los días, predicando la media hora que tenía del programa, pero yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Allá daba un coronel que es muy conocido acá, se llama el coronel Flores. Ese coronel él tenía sus hijos y no quería que se metieran a la guerrilla, porque sabía el peligro, sí. Pero sus hijos dijeron, no, tú eres un viejo y cómo nosotros no vamos a estar ahí, sino se metieron a la aviación y la guerrilla bajó un hijo, bajó el avión y murió. Y el hombre agarró un odio tremendo contra la guerrilla y todo, y se metió a los montes a buscarlo. Y andaba un motorista que era cristiano, y ese motorista le ponía el programa todos los días a la 1 de la tarde le ponía el programa, que oyera. Y así fue como él entregó su vida al Señor. Yo no sabía nada de lo que estaba pasando, hasta con el tiempo me dijeron, entonces lo busqué, y ya él se estaba congregando en una iglesia. En eso tuvo le dieron su tiempo de descanso y se fue allá a la iglesia, y allá saliendo de la iglesia estaban los guerrilleros afuera y le pegaron una ruciada en el pecho, pero lo lograron salvar. Y con el tiempo yo me di cuenta, yo no sabía nada, con el tiempo me di cuenta de eso y lo invitamos aquí al estadio. Y ese hombre hizo llorar a la gente, porque lo primero que dijo, hace tantos años yo vine a San Miguel con una ametralladora en la mano a mutilar, a matar, a hacer todo, y tenía un odio, y empezó a contar ahí, pero ahora el Señor me manda con las palabras de Dios y vengo a pedir perdón a San Miguel. No, hombre, qué tremendo. Y ese hombre conmovió, porque él venía ahora en lo que estamos viendo del cambio que hay en la persona. Increíble. Y luego, después de eso, el hombre pasó el tiempo y venía bajando de un hotel, en un escalerón, bajando de la reunión que había tenido. Iba otro hombre subiendo. Y cuando van subiendo se encuentran en medio del escalerón, y el que iba subiendo le agarra la mano y le dijo, ¿sabes una cosa? Le dijo. Y le decía, ¿sabes una cosa? Y temblaba. ¿Sabes una que yo era el que estaba encargado en la guerrilla para matarte? Oh my God. Y el otro era el que estaba siguiéndolo para matarlo. Pero ahí, en ese momento, pero ahora le dijo, Cristo me ha salvado y te amo. Qué tremendo eso, te amo. Y los dos ahí, hermano. Eso es lo que Cristo hace. Es increíble. Saca todo el odio, y hay un cambio tremendo en nosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que el amor de Yeshua, de Jesús, el Espíritu Santo verdaderamente cambie la mentalidad de la gente para que eventualmente tengamos paz. O sea, yo sé que esto va a pasar cuando Yeshua venga, sí. Claro. Que no vamos a tener paz hasta que Él venga, pero de todas maneras. Dice la palabra en Romanos 11:28, hablando de Israel,
Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados a causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay que entender que Dios tiene un propósito eterno con la nación de Israel. Y Dios está llamando a su propio pueblo a la conversión. De hecho, cuando uno mira Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la gente ya no lee más allá. Sin embargo, hay un punto y coma, no es un punto aparte. Dice: al judío primeramente y luego al gentil. Entonces hay que entender que la prioridad de Dios ha sido siempre que el pueblo judío conozca, entienda y ame a Yeshua. El problema fue de que durante siglos, y en esto hay que ser muy cuidadoso, el cristianismo histórico, no estoy hablando del bíblico, el cristianismo histórico ha sido uno de los más grandes perseguidores del pueblo judío. En esto hay que ser claro, porque todo este rato decías, y con muy buena intención, que cuando un judío cree en Jesús se vuelve cristiano. Momento, ese es el momento, porque aquí la pregunta es: ¿qué entiendes tú por ser cristiano? Porque si tú entiendes que ser cristiano es ser católico, el judío nunca se va a convertir a eso. O sea, hay que dejar claro este panorama, porque nosotros nos recuerda que, primero, el catolicismo en la historia nos persiguió a matar. Millones de judíos fueron masacrados en nombre de un cristianismo apóstata. Sí, lo sabemos ahora porque leemos el Nuevo Testamento, tenemos el Espíritu Santo y leemos la Biblia. Pero ese es el cristianismo histórico que se le presentó al pueblo judío, acusándolo al pueblo judío de deicidio, de haber asesinado al mismísimo Dios. Ustedes mataron a Cristo, Cristo es Dios, ahora merecen morir. Los romanos, pero el catolicismo romano, no solo el imperio romano, sino el catolicismo como religión cristiana, entre comillas, heredó eso. Y luego viene Martín Lutero, que hace una reforma protestante, beneficia a los gentiles, pero sin embargo persiguió y mandó a matar judíos. O sea, estamos en ese sentido, ¿no? Hay que entender que el judío entiende, y tiene que entenderse esto, que hay que presentar a Yeshua como judío, nacido entre el pueblo de Israel, con una mentalidad judía, una enseñanza básicamente judía, destinada a ellos en primer lugar. Porque de lo contrario volvemos a tropezar con un error insólito e innecesario: presentar una nueva religión al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no va a traicionar su religión, no va a traicionar los valores, porque sería, en pocas palabras, traicionar lo que el mismo Dios le dio. Es un poco complejo. No es como cuando un chileno, un uruguayo, un guatemalteco se convierte al Evangelio. Un judío que llega a creer a Yeshua como Mesías, no es que se convierte, está completando su fe, porque ya el Dios de Abraham se le manifestó en toda la Escritura. Él tiene que completar, cruzar ese puente que lo lleve a una relación directa con Dios, ya no por medio del sacerdocio de Aarón, sino por el sacerdocio del Mesías. Por eso, en ese sentido, somos un poco cuidadosos nosotros, porque cuando nosotros nos dicen: ustedes tienen que ser cristianos, el término cristiano para un judío suena a masacre. Sí. Porque no te olvides tú que el mismo Hitler se consideraba cristiano. No, claro, y casi todo mundo se considera hasta el mismo diablo, ¿verdad? También el diablo. Pero la parte nosotros tenemos como aquí. Ay, no te pasas. O sea, de que la parte, nosotros tenemos esa costumbre, pero sabemos bien la gran diferencia que hay entre la iglesia evangélica y el catolicismo, el romanismo. Claro, porque ustedes verdaderamente entienden cuál es la diferencia, ¿sí? Han crecido con esa diferencia. Saben que el catolicismo está con María y con los santos y todo esto, y el evangélico sabe que eso es todo idolatría y que tiene que solamente creer en Yeshua, en Jesús, ¿sí? Ustedes sí saben la diferencia, claro. Pero el pueblo de Israel en su mayoría no entiende. Ellos ven cristianos y ven cristianos en esa umbrella, en ese paraguas, ¿sí? Pero la situación es que como nosotros salimos de ahí. Exacto.
O sea, todos nosotros hemos salido de ese lugar, de la religión esta, ¿no? Entonces, uno por eso, cuando ya dice cristiano, ya hay una diferencia para exacto. El testigo de Jehová se considera cristiano. Ajá. Entonces, en el caso de ustedes, sí, yo les entiendo. Entonces, el pueblo judío, cuando viene a la fe, no se llama cristiano. No se llama a sí mismo cristiano. Correcto. Se llama a sí mismo judío mesiánico. Porque tenemos todavía la historia, la tradición, la cultura nuestra que está basada en el Antiguo Testamento, en celebrar las festividades, en el sábado, ¿sí? Nosotros seguimos haciendo todo eso y creemos en Jesús. Como dijo Pablo, al judío como a judío no le puedes robar su identidad. Exacto. Le quitas, lo desarmas en su identidad. Mira, te voy a contar una anécdota, si me permites cortito. No quiero ser irreverente, por favor. Pero tengo un detalle. Una vez un judío, yo te contaba esto a ti o a tu hijo Balmore, el otro día en el carro. Una vez un judío me dijo, a ver, si Jesús es el Mesías, digamos, me estás diciendo que Jesús es cristiano. Por ende, si Jesús es cristiano, el Papa está en la razón. ¿Me estás diciendo que Israel se tiene que doblegar al papado? Mira la mentalidad de ellos. Sí. Ellos van 3 pasos más adelante. Claro. Ellos entienden que Jesús, si es cristiano, es discípulo del Papa o jefe del Papa o andan discutiendo con el Papa romano. Y que por ende Israel, al convertirse, entre comillas, a Cristo, tiene que someterse al Vaticano. Y eso Israel jamás lo va a hacer. Eso es terrible. Y también para nosotros, y si eso fuera eso, no lo hacemos. Exacto. ¿Sí? Exacto. Porque sabemos pues de dónde hemos salido. Y eso es lo que dice, que tenemos que saber de dónde estábamos, quién éramos, qué era lo que hacíamos. Es que hay que entender una cosa, el judaísmo es una religión monoteísta, es la primera religión monoteísta de la historia, y el catolicismo es la más grande idólatra, junto con el hinduismo, que tiene 300 millones de dioses y no sabes cuántos santos tienen el católico, y todos son estatuas. Entonces, ¿cómo puedes tú relacionar catolicismo con Biblia? No hay relación. Okay. Bueno, vamos entonces, es buena la explicación que tenemos porque estamos tocando esto porque algunas veces hay confusiones en palabras, ¿verdad? Con los falsos judíos mesiánicos que se han tenido que denunciar en Latinoamérica, que eso ha sido una secta, tú también los has denunciado, por el daño doctrinal que le han creado al pueblo evangélico. O sea, hay que separar el concepto de mesiánico, el concepto en el cual es, a ver, dentro del mundo evangélico se levantó desde hace unos años atrás una corriente de evangélicos que quieren ser judíos a toda costa. Y que les dicen que todos los apellidos terminados en Z son judíos, como tú decías entre broma y broma antes de ayer. Entonces todos los Zetas del grupo mexicano de los maleantes, los Zetas de México serían judíos. Todos son Zetas. O sea, todos los que apelliden en Z, terminación Z, serían judíos. Y ellos empezaron con una doctrina distorsionada a vestirse como judíos, a pretender hablar como judíos, disfrazados, hablemos claro. Y le hicieron un daño a la iglesia evangélica brutal y se lo siguen haciendo. De esos hay un famosísimo ahí en México, este tal Palacio Celorio, que públicamente se atrevió a decir que el nombre de Jesús significa cerdo. Ya, aquí el cerdo, aquí el caballo, cosas así. Entonces, ¿pero este tipo qué se fumó? O sea, ese tipo de gente está haciéndole un daño al pueblo evangélico y hablan a nombre de los mesiánicos. O sea, hay que separar bien el que nace de vientre judío o viene de familia judía, como el caso mío, o el caso de ella, de madre judía, padre judío, y aquellos que no tuvieron nada de judaísmo en su vida y quieren venir a enseñar de algo que nunca han conocido. Entonces, hay que simplemente aprender a diferenciar esos grupos y esos términos que a veces lo que han creado es un enfrentamiento innecesario. Pero en eso sí Sonia lo ha resaltado muy bien. El concepto de mesiánico en el vocabulario de un judío es aceptable en ese sentido. Bien, hermana Sonia, nos salimos un poquito para toda la audiencia porque era necesario explicar todo esto, porque vale la pena, pero que sí estamos conscientes que el día de mañana va a ser una tremenda bendición, porque vamos a tocar unos temas muy fuertes, ¿verdad? Y allá no tenemos limitado el tiempo como lo tenemos aquí, sino que vamos a empezar a las 9 de la mañana y pues hasta el almuerzo, va a haber el almuerzo, después del almuerzo vamos a tener por una hora, hora y media todavía que vamos a continuar para que les quede tiempo a los hermanos de regresar a los que van lejos. También
Si usted todavía no se ha inscrito, llame al 2609-1080 y ahí va a estar la secretaria recibiéndole y todo, porque esto lo hacemos por parte de logística, porque hay que arreglar todos los lugares y todo. Y yo creo que mañana va a ser algo especial. Dios nos va a dirigir a llevar algo que estamos tratando de sacar cosas que tal vez no las entendemos, que nosotros pensamos que las cosas son iguales para todos, pero estamos viendo que hay diferencias, y que esas diferencias son las que tenemos que saber para no caer en los errores que se han caído en toda la vida. Hermano Sonia, tal vez algo sobre de todo esto, tal vez lo de Esther, que nos salimos un poquito del su testimonio también. Del testimonio, pues quisiéramos oír algo pues para... Bueno, les puedo contar que yo estudié el Holocausto por 2 años y después de 2 años entré en una depresión terrible. Yo veía a los chicos en la calle y lloraba por los 1.5 millones de chicos que murieron durante el Holocausto y tenía 6 millones de personas en mis hombros. Yo estaba acarreando 6 millones de personas. Estaba en luto por 6 millones de personas. Y lo increíble es cómo Dios me salvó de esto. Un día le digo al Señor, mira Señor, no puedo llevar esto más, por favor sácalo de mi corazón. Y verdaderamente Él entró a mi pieza, el Señor entró a mi pieza, yo no lo vi pero lo sentí, mi corazón me estaba por estallar afuera y me dice, Sonia, acostate. Yo estaba sentada en mi cama, me dice, Sonia, acostate. Yo me acuesto y siento un calor que va de abajo de mi corazón hacia arriba de mi corazón. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Me puso el corazón junto otra vez. Mi corazón estaba quebrantado de lo que pasó durante el Holocausto y el Señor me lo puso junto otra vez. De ese momento en adelante el Señor me ha ayudado tanto que yo puedo hablar del Holocausto de hoy hasta mañana y no me afecta en la manera que me afectaba. En ese momento cuando Dios, yo le estaba preguntando muchísimas preguntas a Dios, decía, Señor, ¿vos sabías que esto iba a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con esta gente? ¿Qué oportunidad esta gente tenía de creer en Yeshua? ¿Sí? ¿Dónde van a ir? ¿Sí? Pregunta hasta atrás de pregunta. Y una de las cosas que el Señor me dio fue el libro de Esther, para poder explicarme a mí lo que pasó en el tiempo de los nazis. El Señor me da el libro de Esther y me empieza a revelar cosas conectadas con Nazi, con los alemanes de Nazi Germany, y el libro de Esther, ¿ok? Y el Señor realmente me sanó y me respondió todas las preguntas que yo le hice con el libro de Esther. Fascinante, fascinante. Y eso vamos a hablar mañana. Okay. Yo creo que sí, está bien interesante la parte de todo lo que Dios está haciendo, pues porque la verdad es que ya estamos en lo último, estamos en los últimos días, David. Y estos últimos días tienen que verse cosas, tienen que ver, por ejemplo, a Israel tiene que entrar en un avivamiento también, aunque sabemos que pues una buena parte se van a tener que quedar para la gran tribulación, porque también se tienen que escoger los 144,000 y se tienen que sacar los 2 testigos de ahí, que todo esto debe ser una preparación. Si estamos en una preparación del anticristo, estamos en este tiempo, también tiene que haber una preparación también para el pueblo de Israel en todo el cumplimiento de su palabra. De hecho, esto ha sido un proceder de Dios a lo largo de la historia, ¿no? Porque cuando uno mira Ezequiel capítulo 36, Dios advierte, dice, mi pueblo que va a venir de entre las naciones. Dios ya venía advirtiendo que el pueblo de Israel iba a renacer como nación. El libro de Ezequiel es uno de los pocos libros cronológicos de la Biblia, porque en el Ezequiel 36 Dios avisa a través del profeta
que Él estaba preparando la tierra para que la tierra dé frutos y produzca en abundancia, porque el pueblo iba a llegar. En el Ezequiel 37, de lo cual yo mañana voy a enseñar, se puede ver el renacer de Israel después de una masacre. Cuando veamos el texto de Ezequiel capítulo 37, y Sonia esa parte la explica en hebreo porque ella domina el hebreo, y vamos a ver que no era un valle de huesos muertos, de huesos secos, simplemente, mire, es tan contundente, pastor, que era valle de asesinados. Dicen, ¿podrías explicarlo eso, por favor? Sí, aclara este momento. La palabra que se utiliza en hebreo cuando está relacionado, cuando está hablando de los huesos secos, dice arugim. La palabra es arugim. ¿Y qué es lo que significa arugim en hebreo? Es los asesinados. Los asesinados de la casa de Israel. Eso es lo que se está refiriendo en Ezequiel 37. Ahora, hermana Sonia, antes de pasarle la palabra a David, usted estaba diciendo que sentía ese dolor del holocausto y todo. Ahora, el pueblo, mañana se va a estar hablando del sufrimiento del pueblo, pero usted sentía, usted no pasó eso No, yo no pasé, pero lo estudié por 2 años. Imagínense estudiar la historia más horrible que mi pueblo ha pasado por. Y lo que yo no entendía era el involucro, ¿se dice involucro en español? Sí, se involucró el cristianismo, el catolicismo, los luteranos, se involucraron en esta matanza de millones de personas. Entonces yo le decía al Señor, ¿cómo puede ser que tu gente, le digo, por los cristianos, haya hecho una cosa así a mi pueblo? Yo le decía al Señor, y el Señor me respondió inmediatamente, ustedes son mi pueblo también. Yo pertenezco al pueblo judío, me dice el Señor, ¿sí? Entonces, yo tenía un conflicto adentro mío tremendo, tremendo. Yo quería saber qué es lo que era, si Dios verdaderamente sabía que 6 millones de personas se iban a morir. Y es increíble, porque en el libro de Esther está el número 6 millones. Y se los voy a demostrar mañana. Tremendo. Sí, señor. Sí, es tremendo la parte de lo que Dios ha mostrado y muestra en la Biblia. Y lamentablemente nosotros a veces no nos interesamos. Lo que pasa es que este mensaje en el libro de Esther está en hebreo. Cuando uno lo traduce a otras lenguas, no son las letras hebreas. Entonces, no hay manera de traducir esto, ¿sí? Te traducen la historia de Esther, pero dejan atrás lo que no pueden entender, ¿ya? Pero cuando nosotros los pasamos de una generación a otra en hebreo, si nosotros no entendemos lo que está diciendo, no importa. Nosotros lo escribimos así como dice, por generación atrás de generación atrás de generación, hasta que Dios nos revela qué es lo que hay adentro del libro de Esther. Y es fascinante. Es un libro dentro de otro. Es increíble, es increíble. Y fíjense que el libro de Esther fue escrito cuando 2500 años atrás. Y nos está dando, es una profecía de lo que iba a pasar. O sea, ¿quién puede hacer una cosa así? Solamente Dios con su entendimiento del futuro, de lo que iba a pasar. Él sabía que 6 millones de personas, 6 millones de su pueblo iba a morir en el holocausto. Él sabía esto, ¿sí? Pero es un código, es secreto, y fíjense que esto fue escrito para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo sabe. Tremendo. Sí. No, pues es interesante, ¿verdad? Que el día de mañana no se quede usted, asista. Como dijimos al principio, necesitamos que usted reserve por teléfono para que no vaya a ir ahí y pues esté sin
necesitamos que todo hacerlo bien para la gloria de Dios. Bien, yo creo que estamos un poco, no sé cómo, con el tiempo ya. Ya se nos fue 5 Se minutos. fue, 5 minutos se nos pasó. Pues bueno, David, vamos a, quizás media hora más vamos a dar. Gracias, hay que nos disculpen, tanto los que están aquí trabajando como los que tenían programa, ¿verdad? Y también la audiencia, que algunas veces no les gustan los programas muy largos, pero esperamos que nos tengan paciencia porque estamos acá. Cuando iban a chupar no se hacían problema de la hora. No había lugar, ¿verdad? Llegaban bolos sin pisto y normal. A ver, así que cuente un poquito su testimonio. Sería bonito escuchar un poquito del testimonio de Sonia, ¿no te parece? Vamos. Muchos no la conocen, la ven por primera vez. Te ven por primera vez en El Salvador. Pobrecita la gente. Sí, bueno, yo terminé mi secundaria en la Argentina temprano, a los 17 años. Yo no podía entrar a la universidad hasta que tenía 18 años y en ese año yo le ayudaba a mi padre en su trabajo. Él tenía un negocio en la Argentina. ¿Y qué es lo que pasó durante el mediodía, durante el tiempo de la siesta? Empezó a venir un cristiano a hablarme de la Biblia, de Yeshua, de Jesús, sí, de todo lo que, las historias de la Biblia. Y yo decía, habla tanto, pero ¿por qué habla tanto? Decía yo me burlaba de él y le preguntaba más preguntas y él seguía hablando. Él podía hablar por horas y yo me divertía, ¿no? Con maldad, pero me divertía. Y al final me dice, ¿cómo puede ser que no sabes nada? ¿Sí? Y me da mi primera Biblia en español y yo me la leo toda. Y yo le dije al Señor, le digo, mira, yo no te conozco. Yo no sé quién es el Dios de Israel. Pero si vos estás ahí y tu hijo es Jesús, entonces mostrame. Desde ese momento en adelante, un milagro atrás de milagro, atrás de milagro, atrás de milagro. Yo no podía yo no podía decir que Yeshua, que Jesús, no era el Hijo de Dios, por los milagros que pasaban en mi vida, ¿sí? Yo me empecé a escapar para ir a la iglesia y cada vez que volvía a la iglesia me agarraban a las patadas. Y un día, era invierno, estaba lloviznando, bien gruesas las nubes. Yo digo, mejor no entro a casa, me voy a ir afuera al patio, voy a estar en el patio, de que entrar en la casa porque me van a agarrar. Yo me voy, me siento en el patio en la llovizna y viene mi mamá primero y me pega. Sale mi hermano mayor y me pega. Viene mi papá del trabajo y me agarra también a las patadas. Yo estaba morada de lo que me estaban haciendo y solamente deseé en mi cabeza que el sol salga y me caliente, porque hacía frío afuera. Así, yo no oré, solamente se me pasó por la cabeza, ¿sí? Y en ese segundo, yo siento el sol arriba mío. ¿Y qué es lo que pasó? Las nubes se separaron en cinta, como si fueran derechito, como soldados, y iban con el viento en una manera que el sol me venía así. Yo miré por arriba, me río, y no podía creer lo que estaba pasando, ¿sí? Cómo el Señor se demostraba su poder, demostraba su poder a mí, ¿sí? Es como cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que qué es lo que hizo al corazón del faraón, lo endureció, ¿sí? Así lo endureció a mi papá, lo endureció. Él no quería saber nada, me pegaba, me hacía de todo, ¿sí? A los cintarazos me agarraba. Con la correa. Pero el Señor, Dios, increíble los milagros. Le cuento otro. Yo empecé a celebrar el sábado.
¿sí? Porque la Biblia dice, sí, yo soy judía, estás pidiendo que celebremos el sábado, yo empiezo a guardar el sábado y le digo a mis padres, yo al negocio no voy el sábado, así como le digo que no voy al sábado, se enojaron mucho conmigo. Imagínense padres judíos que se enojan con la hija por hacer algo judío que es guardar el sábado. Insólito. Insólito, eso es increíble. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cociné para ellos el viernes para presentárselo el sábado, sí, lo puse en la heladera y saqué todo cuando ellos vienen al mediodía, les doy de comer, sí, y mis padres me dicen, nosotros no comemos comida que fue hecho el día anterior, y agarraron toda la comida y tiraron al perro. Yo le digo a mi papá, papá, no tires al perro, hay gente tan pobre en la Argentina, ¿sí?, que necesitan la comida, así, dáselo a ellos, dáselo a ellos. Nada que ver, ¿quién va a comer esto? Pa, tira todo al perro. Y yo le digo al Señor, leí eso el día anterior, que la venganza es de Dios, y yo no sabía qué es lo que estaba orando. Y le digo al Señor, bueno, yo no me voy a enojar con mis padres, pero la venganza es tuya. Wow. Oh my God. ¿Qué es lo que pasó? El próximo sábado, un viento entra adentro del negocio de mi padre, empieza a dar vuelta, levanta el techo, tira el techo exactamente en el mismo lugar, eso no pasó nada a la gente que estaba adentro, inclusive mis padres, pero se rompió el techo, las ventanas, las puertas, un desastre. Mi papá tuvo que, para poder cerrar el negocio, no para arreglarlo, sino para cerrarlo, 48 horas solamente para cerrarlo. No podía cerrar. Puertas destruidas, todo. Destruido. Y yo digo, ¡oy, qué es lo que he encontrado! Y no le iba a decir a mi papá que yo oré, ¿sí? Porque me mata, decía yo. Fulmina. Y bueno, así, 6 meses, una pelea total con mi familia por 6 meses. Y después de 6 meses ellos decidieron que yo soy que estoy completamente loca y me echaron de casa. Tenía 18 años cuando me echaron de casa y me mandan a Israel, pensando que yo me iba a olvidar de Yeshua, de Jesús, si me voy a Israel. Qué tremendo testimonio, ¿cierto, pastor? Claro. Estamos viendo cómo Dios obra en la vida del pueblo de Israel de una manera sorprendente, pero tú, después de esto, entraste al ejército. ¿Qué hiciste en Israel cuando llegaste? Yo llego a Israel y entré a un kibbutz, que es un asentamiento judío. Hice un pan, fui a la universidad, o sea, empecé a ser educada. Desde ese momento en adelante, Dios mismo pasó a ser mi padre, el que me financió toda la educación que yo tengo, ¿ya? Estudié en la Universidad de Tel Aviv, después me voy a Inglaterra, estudio en la Universidad de Cambridge de Inglaterra, que es una de las universidades más famosas del mundo. Y fíjate, todo financiado por Dios. Yo no tuve que pagar un centavo, ¿sí? Es impresionante lo que el Señor ha hecho. Y me llevó de una universidad a otra. ¿Ya? Tremendo. Yo creo que esto es bien interesante, ¿verdad? Y que vamos a quizás ir concluyendo este programa porque mañana vamos a estar ya en el seminario y allá se va a tener pues algún tiempo de preguntas y respuestas, ¿verdad? Vamos a tener todo eso, para que podamos aclarar, porque hay muchas cosas que como cristianos, o vuelvo con la palabrita esta que no les gusta a ustedes, pero que ya la tenemos aquí. Gusta, pero la entendemos. Pues sí, nosotros ya sabemos eso, ¿verdad? Pero que sí, la parte de evangélico, mejor dicho, pues estamos conscientes de que hay cosas que tal vez costumbres y todo no los entendemos,
de lo que es el pueblo de Israel, todas estas cosas, pero que yo creo que Dios nos va a hablar, Dios nos va a bendecir, y pues no de gusto los ha traído Dios para que estemos en este seminario, donde yo creo que va a ser de mucha bendición para todo el país. Y queremos ir concluyendo. No sé, David, si tiene algunas palabras de conclusión para ir terminando. Y también hermana Sonia, aquí hay un hermano que está orándonos, pidiéndonos oración, perdón, que vamos a estar orando por él, ¿verdad? Que se llama Elías Salinas. Él está bastante lejos de nosotros acá y él necesita. Vamos a orar por él también después. Amén. No, un agradecimiento y una invitación cordial para que el día de mañana puedan asistir a estas conferencias. De hecho, creo que ha sido una bendición que Sonia pueda llegar en estos días acá a la República del Salvador. Es la primera vez que ella está visitando Centroamérica. Y una bendición porque nos va a permitir predicar juntos por primera vez en un lugar que no sea Estados Unidos. De hecho, es la primera vez que vamos a predicar en Latinoamérica. Y espero que esta bendición usted la aproveche, que aproveche de conocer lo que la palabra de Dios enseña sobre temas que, por cierto, tienen que ver mucho con Israel en la profecía bíblica, que es lo que a mí mañana me va a tocar enseñar. De mi parte, el día de mañana los espero desde temprano. Dios los bendiga. Un gusto saludarlos. Amén. Hermana Sonia. Es una bendición verdaderamente estar con todos ustedes y poder hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, que es enseñar a su pueblo, afirmar a su pueblo en la fe. Verdaderamente, cuando nosotros enseñamos estas cosas que están tan conectadas con la Biblia, cementa la fe de los creyentes en Yeshua, ¿sí? Amén. En Jesús. Bien, es así como estamos llegando al final de este programa. Nos pasamos un poquito porque queríamos ampliar, pero esperamos que Dios haya podido bendecir a todo ese grupo de hermanos que se han conectado, y queremos orar en esta hora para poder. Hay una persona que está pidiendo que tiene un cáncer terminal y pues vamos a orar por él también. Padre, en esta hora, Señor, te presentamos a toda la audiencia, a todos los hermanos, a todos los amigos que están ahí conectados. Señor, que en esta hora tu gracia, tu poder, tu misericordia se manifieste grande y maravillosamente. Bendice, bendice, bendice. Mira, Señor, a este amigo Salinas, Elías Salinas, Señor, que tiene ese cáncer. Reprendemos todo demonio, todo espíritu del diablo y todas las enfermedades, virus, como te llames, diablo, te echamos fuera y declaramos la victoria. Declaramos, aleluya, que en el nombre de Jesús sean milagros en esta hora. Por la palabra, Dios mío, también toda esa gente que se va a mover el día de mañana, que van a estar de diferentes partes llegando aquí a San Miguel. Señor, que tu guarda, tu poder, tu gracia, tu misericordia esté sobre ellos y que ellos puedan venir y regresar con bien a sus hogares. En el nombre de Jesús declaramos victoria, y gracias porque me permite estar con mis hermanos acá, Señor. Quizás no nos hemos extendido a los que tal vez la persona, la audiencia quisiera, pero vamos a hacerlo en otra ocasión. Señor, gracias por este momento, gracias porque eres bueno, y ahora mismo gracias por las sanidades. Señor, amén.